en el Sistema General de Participaciones. Bueno, a continuación entonces, el docente de la ESAP, Miguel Ángel Cerón, nos hablará sobre los alcances del Sistema General de Participaciones en el financiamiento del desarrollo endógeno. ¿Está con nosotros el docente? Sí, por allá está. Bueno, mientras tanto, les recordamos a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales que nos encontramos en la jornada de socialización, Ley de Competencias y Recursos del Sistema General de Participaciones. Recuerden, por favor, diligenciar el formulario de registro de asistencia. Ahora sí, está con nosotros el profesor Cerón de la Escuela Superior de Administración Pública. Él es economista con estudios de especialización en administración de la planeación planeación regional y urbana y especialista en gerencia social, magíster en administración pública. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Un cordial y respetuoso saludo a todos los visitantes que están acá en representación del Gobierno Nacional. Un saludo a todos los funcionarios del orden territorial que están aquí presentes, a la comunidad académica de la ESAP y a todos los asistentes un cordial saludo. Hemos querido desde la academia dar una mirada no a la mecánica administrativa del articulado en sí, que es lo que fundamentalmente interesa a la gente, principalmente el tema de los recursos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto van a dar? Es una preocupación generalizada en los gobiernos territoriales. Pero además de la visión institucional que hemos escuchado en los expositores, queremos mirar el contexto histórico y el marco general de la ley, más allá de la mecánica administrativa. Y para el efecto, recordemos que en el siglo XXI, que ya llevamos 25 años, un cuarto de este siglo, va como lento, va rápido la cronología, pero van lentos los procesos. Recién 25 años después es que se comienza a reformar la 715 de comienzo de siglo. Tenemos para este siglo unos nuevos paradigmas sobre el tema del desarrollo. Recordemos que cambió de los enfoques de desarrollo exógeno que primaron en el siglo XX y pasó a los enfoques de desarrollo endógeno. Nosotros en el siglo XX, tal vez ustedes no habían nacido todavía, pero nosotros los de la tercera edad sí nos acordamos cómo era el asunto. Centralismo político y centralismo administrativo. Los factores de desarrollo eran extranjeros, principalmente por razones del modelo de industrialización por sustitución de importaciones impuesto por la CEPAL. La economía era cerrada y protegida y en el Estado reposaba el monopolio del manejo de los bienes públicos. Claro,
la administración pública, que ya llevaba 200 años, operaba con el modelo burocrático y el régimen político era el de la democracia representativa. Pero el cambio se vino terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI, de manera que ahora tenemos otro contexto, que es el de la democracia participativa, el modelo de administración gerencial, a diferencia del burocrático. El ordenamiento económico mundial es globalizado, con influencia en todos los países y por supuesto en estos países subdesarrollados. Y se viene la descentralización administrativa, ya, en serio. No hay descentralización política, lamentablemente, en Colombia, pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando de la descentralización administrativa. Los bienes públicos se trasladaron al mercado cuando vino toda la ola de privatizaciones y que la Universidad de Arizona en Estados Unidos habló y dijo: estamos en el estado hueco, ya sin los bienes públicos en su interior. Y la gestión pública entonces no es de responsabilidad única y exclusiva del Estado, como era en el siglo XX, sino que es de responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en el marco de la democracia participativa. Entonces, con ello, con ese marco histórico, nos llegan los enfoques teóricos de la teoría del desarrollo endógeno. Ya los autores como Romer, Lucas, Revelo, desde finales de los años 80 habían venido haciendo los planteamientos doctrinarios sobre el tema del desarrollo endógeno y habían reconocido que en el mismo sistema reposan los factores que pueden facilitar y propiciar el desarrollo, como el capital humano, el conocimiento, el cambio tecnológico, están dentro del mismo sistema. No hay necesidad de traerlos de Estados Unidos, como nos dijeron en 1958, con el modelo de la CEPAL y la creación del DNP, de los 4 polos de industrialización por sustitución de importaciones, que había que venir a traer de Europa y Norteamérica el desarrollo. No, dijeron los autores, varios de ellos, ahí hemos citado a Romer, a Lucas, a Revelo, que no, que en el mismo sistema se encontraban los factores, que en la medida en que esos factores responden a decisiones locales, los movimientos de capital endógeno avalan la posibilidad de que los territorios adopten políticas activas para promover el desarrollo. Entonces, se nos acaba el argumento, como se decía en el siglo XX, ustedes no habían nacido. En las regiones atrasadas de Colombia, los dirigentes decían que la culpa de que la región estaba atrasada era porque la tenía Bogotá, que el gobierno nacional era el culpable de que tal o cual territorio estuviera atrasado. Eso ya se acabó con el desarrollo endógeno, porque la culpa hoy de que un territorio está atrasado no la tiene Bogotá, la tienen los actores locales del mismo territorio, y eso es lo que plantea el enfoque de desarrollo endógeno, que implica potenciar el inventario de lo que se tiene, de las capacidades en potencia, las capacidades internas, de modo que se puedan utilizar para fortalecer la sociedad, en primer término, su economía de adentro hacia afuera. No que nos la manden de Bogotá, que la tenemos que construir es aquí, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Porque cuando los factores son exógenos, no había sostenibilidad, no había mecanismos autónomos que sostuvieran los procesos en el tiempo, porque estaban siempre dependiendo de fuerzas en el exterior del territorio.
la posibilidad de que sean sostenibles se deriva de que son dentro del mismo territorio las fuerzas que sostienen los procesos. Y también sostienen los autores que el desarrollo económico es importante, claro, esa es la base. La economía es la base, pero no lo único, ¿no? Es relevante el desarrollo integral, colectivo, y el individual también en el ámbito moral, sobre todo ahora cuando afrontamos como consecuencia de la ideología de la posmodernidad, tremenda cantidad de factores de descomposición social y desintegración familiar. Entonces es un componente importante. Cultural, por supuesto, la cultura históricamente y en todas partes del mundo ha sido un factor determinante para el crecimiento y el desarrollo, tanto económico como social, y también el político. Nuevos liderazgos políticos, por supuesto, nueva forma de hacer política y claro, la tecnología que siempre está presente. Entonces, en el desarrollo endógeno, lo que se busca es aprovechar la dotación de capital existente en procesos de producción y exportación con valor agregado. Ahora, exportación no solamente a otros territorios, sino exportación al globo, porque la economía mundial está globalizada. Significa que el punto de partida es el inventario de capital, de las distintas formas como se manifiesta el capital. ¿Qué tenemos? ¿Con qué arrancamos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las potencialidades que están en el año cero en la línea de base? Una adecuación de la cultura apropiada para quitar la mentalidad pordioserista, por ejemplo, e implementar otras dinámicas activas de emprendimiento y procesos de construcción de futuro a partir de los propios actores locales. Y el liderazgo apropiado, y es aquí donde comenzamos a verle la cara a la nueva ley del Sistema General de Participaciones, porque el liderazgo apropiado tiene y debe salir de los gobiernos territoriales. El liderazgo que se requiere, porque el Estado no puede perder, así estemos en el Estado neoliberal, el Estado no puede perder su deber de ser el rector de los procesos sociales, económicos e institucionales. De manera que siempre el Estado, y en este caso ya el Estado descentralizado, corresponde a los gobiernos territoriales, que por supuesto se necesita el fortalecimiento de la gestión pública, lo que implica refrescar, fortalecer la ciencia de la administración pública. La ciencia de la que hablaba Charles Bonnan en la época de la Revolución Francesa y que 200 años se ha hablado, pero que se está perdiendo, que se está ocultando. Es necesario recuperar el método científico en la administración pública para poder fortalecer la gestión pública. Claro, la organización social que no se da por generación espontánea, sino por liderazgo mismo de los gobiernos territoriales, que necesitan instrumentos, y ahí es donde vamos mirándole la cara a la ley, como un instrumento disponible en manos del gobierno territorial para poder cumplir esa tarea, esa misión de la que está hablando el desarrollo endógeno, que implica, por supuesto, dinamizar procesos de emprendimiento de todo tipo, empresariales, sociales, etcétera, y la creación de las redes económicas y sociales, que no son las redes sociales del internet, ¿no? Como decimos ahora, que las redes sociales, no. Por favor.
Se me queda dormido allá el operador de video. Entonces, ese inventario de capital, ¿cuáles acumulaciones tenemos que hay que inventariar? Y por supuesto la primera acumulación es la que nos dio hace 20 millones de años la naturaleza. Ya está la acumulación ahí, el capital natural. Pero también hay un capital físico que ha sido construido en 200 años y ya está ahí. El capital tecnológico, inclusive en campos diferentes a la microelectrónica, de tecnologías construidas aquí mismo desde la época de los incas, de los mayas y los aztecas. ¿Cuál es el inventario tecnológico? Porque es que tenemos la tendencia a pensar que tecnología es lo digital. No, también hay biotecnología derivada de la biodiversidad y esa solo la tenemos nosotros acá donde hay biodiversidad. El capital material, ¿cuál es la acumulación de recursos materiales existente? Y claro, el billete, pues claro, por supuesto que sí, fundamental, importantísimo, el ahorro monetario que hay dentro del territorio. Pero hay otros dos aspectos que son los que queremos destacar y por eso en la diapositiva están con letras rojas: el capital humano y el capital social. Porque la ley del Sistema General de Participaciones es un instrumento idóneo para fortalecer el capital humano. Los tres insumos del capital humano son la salud, la educación y los valores o la cultura, la mentalidad. Entonces la ley ya nos está reglamentando cómo va a operar salud y educación. Ya le toca al alcalde o al gobernador o a los gobernantes territoriales ver cómo se maneja la parte de la mentalidad, la cultura, que es parte fundamental del capital humano. Y por supuesto, el capital social, donde hay también tres insumos fundamentales: la asociatividad, la mutualidad y la confianza. Algo que hemos perdido, la confianza que se ha perdido. Pero bueno, ese es el reto. De todas maneras, lo que destacamos es que los recursos, y ahí está la libre destinación de la ley, y está la porción, la tajadita para el desarrollo económico. Así, ahí hay recursos para poder empujar y dinamizar todo ese tipo de procesos. Claro, se destaca el liderazgo necesario que corresponde precisamente a los gobiernos territoriales, porque dicen los autores cuando hablan de la gerencia pública que el gerente público por excelencia es el alcalde. No quiere decir que sea la persona del alcalde ni el despacho, sino que el alcalde significan los 4.000 trabajadores que están con él, como por ejemplo aquí en la alcaldía de Cali, que creo que son como 4.000, ese es el alcalde, todo ese grupo de personas, los 300 y 400 servidores públicos que están ahí haciendo equipo con el alcalde. Y la cultura, que sí es un proceso de largo plazo, un proceso que implica comenzarlo en la educación básica, porque eso el loro viejo no aprende a hablar. Eso hay que comenzar es con los chinos o con los pibes, como dicen los argentinos, para poder hacer los ajustes culturales necesarios. Entonces, la ley nos entrega unos elementos de tipo doctrinario que es necesario considerar. El cierre de brechas, que ya sí había sido anunciado en Colombia desde épocas en que ustedes no habían nacido todavía, y ya en 1974 hubo un gobierno de Alfonso López Michelsen que habló de las brechas, porque el tema de las brechas es antiguo, ¿no? Que se ha dejado como abandonado, porque sí, todos sabemos que una de las leyes de los mecanismos del mercado como mecanismo de funcionamiento de la economía es que propicia desigualdades, y esas desigualdades nos generan brechas que es necesario cerrar. La ley entrega un piso jurídico importante para poder aprovechar en el cierre de brechas. La autonomía territorial, que si bien no tenemos descentralización política, la descentralización administrativa y el fortalecimiento de la descentralización administrativa puede ser un preámbulo para más adelante, en unos 15 o 20 años, poder tener descentralización política en Colombia.
todavía no están maduras, todavía no tienen capacidad institucional las organizaciones de base y las instituciones de base para hablar de descentralización política, pero hay que tenerlo previsto. La descentralización administrativa, que es necesario fortalecer, porque de todas maneras estamos desde 1987 con ese tema, ya estamos en el 2025 y todavía hay debilidades. Por eso dije cuando comencé a hablar aquí que han pasado 25 años desde las 7:15 y ya apenas después de 25 años que comenzamos a pensar en la necesidad de modificar esa ley, ¿no? La descentralización con criterios asimétricos es fundamentalísima porque es que nuestra realidad colombiana es diversa y esa diversidad a veces se oculta, a veces no se tiene en cuenta. La ley le resalta. Ahora, lo otro es ver cómo se maneja, pero el piso jurídico está, ¿sí? Participación, transferencia y control social, el control social que es fundamental para poder hablar del modelo gerencial de gestión pública, tiene que haber control social y control, todos los 6 componentes del control que hay en Colombia con piso jurídico, como el control fiscal, el control disciplinario, el control político, el control social, el control de gestión, el control institucional y claro, el control social fundamental, un poquito abandonado, ¿sí? Que no ha dado los resultados que se puede esperar, esa me parece importante. La calidad de la prestación de los servicios del Estado, que ha sido un dolor de cabeza desde hace 200 años, el acceso universal al agua y al saneamiento básico, el ordenamiento territorial alrededor del agua, que son temas que más detallados y más delicados que implica otro componente técnico, la orientación ambiental, la asociatividad y hecho regional. Eso es importante porque mire que como hablamos del capital social a nivel individual, esos mismos principios de asociatividad, de trabajo en equipo aplicados pero a las entidades territoriales pueden dar los mismos resultados, ¿sí? Resultados de aumento de la eficacia social, que es la ventaja de la asociatividad, el fortalecimiento institucional, la sostenibilidad y consistencia social, la equidad social y el equilibrio territorial en la parte indígena. Entonces esos son fines de la ley, es como el aporte a la construcción doctrinaria de la ley, que más allá de la normatividad y la mecánica administrativa para tramitar los recursos. Entonces la ley nos entrega una base jurídica y unos soportes de la acción administrativa, el piso jurídico, no más. La ley sirve de motivación y pedagogía para los cambios que se requieren a nivel de gestión pública y gestión social. Hay instrumentos institucionales, por ejemplo, lo que están planteando, o en el caso de los instrumentos organizacionales, el Consejo Superior. El Consejo Superior es un instrumento organizacional muy importante y en los instrumentos institucionales están planteando los temas de coordinación, etcétera, etcétera. Los instrumentos financieros, que es el corazón de la ley, que está hablando de plata, que implica un soporte conceptual para poder actuar en esa materia. Pero ¿cuáles son los alcances de la ley? Ahí viene pues la parte de cuidado. Porque la ley, el piso jurídico, en cierta medida es un elemento muerto. Corre el riesgo de que se quede en letra muerta. Porque la ley define lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Todas las leyes dicen qué se puede hacer o qué se debe hacer sobre la base del Estado de Derecho, que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Pero en las leyes, ninguna ley dice cómo hacerlo. Y la parte de cómo hacerlo es lo que le da vida a la ley. Porque es que cumplir las leyes se pueden cumplir de cualquier manera y se cumplió la ley y ya. La pregunta es sobre los impactos de cumplir esa ley de cualquier manera. Y para eso es que existe una ciencia que se llama la ciencia de la administración pública desde hace 200 años.
La ciencia de la administración pública es para darle vida a ese piso jurídico. La ciencia de la administración pública es para que construya y diga cómo es que se logran los fines de la ley y se cumple la normatividad de la ley. Corresponde a la gestión pública definir ese cómo y darle la vida a ese piso jurídico, lo cual constituye un reto. Porque es necesario construir sobre ese piso jurídico que no opera automáticamente. Es que a veces tenemos la costumbre de pensar que hay un problema público, que entonces se expide una ley y que ya, que con el solo sacar la ley el problema público se resolvió, como si la ley fuera automáticamente dinamizar a los procesos, y eso no es así. Los procesos hay que dinamizarlos a través de la gestión pública, de los procesos de gestión, los 3 procesos de gestión de planificar, ejecutar y controlar, es que se le da vida a la ley y que se evita que la ley se quede en letra muerta. ¿Cuál es el problema? Que la ciencia en la administración pública es tal vez la ciencia en donde más se rescata que el tema fundamental no es tanto el saber, como toda ciencia, saber, conocer, sino el hacer. El saber para qué. Porque en las demás ciencias uno puede saber, tener conocimiento y no pasa nada. Pero en esta ciencia el solo saber no sirve, si no se hace el hacer, que es la intervención. ¿Por qué? Porque el objeto de esta ciencia es lo público, y lo público es todo lo de interés general que nos compete a todos. Todos necesitamos de lo público, y la vida está en lo público, y la calidad de vida está en lo público, y el desarrollo está en lo público. Y lo que la sociedad espera es el mejoramiento de las condiciones de vida. Y las condiciones de vida están en lo público. Entonces, esta ciencia necesita, además del saber, necesita el hacer. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, el hacer está en manos del gobierno. Y digo lamentablemente porque el gobierno no se ha podido evadir de las influencias del régimen político. Entonces, esas influencias del régimen político crean obstáculos para que el gobierno aplique la ciencia de la administración pública. Ese es el reto. Y ese es el reto para que las leyes también se cumplan como debe ser. ¿Cómo hacemos para bajarle volumen a la influencia del régimen político en el gobierno y aumentar el volumen del método científico en el gobierno para que el gobierno aplique el método científico? Y entonces, para poder hablar de descentralización, así sea solamente descentralización administrativa y no descentralización política, estamos hablando de la democracia participativa, fundamental. Mire, hay analistas, autores académicos que opinan que en Colombia, si sigue así, es decir, si no hay democracia participativa y no hay descentralización política, todas las políticas de paz serán un fracaso. Eso dicen algunos. Unos opinarán que sí, otros opinarán que no, pero repito, si no hay descentralización política y democracia participativa, todas las políticas de paz que se apliquen en Colombia serán un fracaso. Porque nos toca la democracia participativa, cogestión con responsabilidad compartida, mediante la gobernanza de la que habló uno de los expositores anteriores. Y es ahí donde tenemos el gran reto de cómo hacer realidad la democracia participativa, porque algunos creen que democracia participativa es hacer consultas populares, y entonces nos tocaría estar haciendo consultas populares cada 15 días a la registraduría para que haga una consulta popular. No, la democracia participativa es sistémica, es un sistema continuo, permanente, instalado en el seno de la gestión pública, que implica amarrar, y en este caso al municipio, a los organismos del Estado con las organizaciones de la sociedad
para poder concertar y ejecutar los procesos de gestión, de planificar, ejecutar y controlar. Ahí queda la tarea del reto, y desde el gobierno nacional, pues a ver cómo también empujan esa parte, porque si no la ley que encierra unos principios y unos fines muy interesantes y muy oportunos para poder hablar del desarrollo endógeno, se nos puede quedar en el papel, y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Cerón. Y en esta jornada, como es tan importante los territorios,